bendiga y gracias por estar aquí para exponer la palabra. Gracias, Mario. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¡Feliz año! Bueno, para mí es un honor poder traer la palabra este primer domingo del año y espero con todo mi corazón que hayan tenido una feliz Navidad y hayan podido celebrar con paz, con gozo y junto a sus seres queridos también el inicio de este nuevo año. Les cuento que para mí, dentro de los eventos y las festividades de fin de año, la celebración que más me gusta es la Navidad. Y es que la Navidad, por un lado, nos ayuda y pone en perspectiva nuestra vida. ¿No les parece? Por un lado, a mí me hace recordar y llena mi corazón de gratitud por el nacimiento de Jesús, por la salvación, por la vida de Él en nuestras vidas. Pero por otro lado, también en respuesta a su amor y salvación, creo que la Navidad nos reta a vivir una vida para Él, para sus propósitos. Que la Navidad que acabó de pasar llene y inspire nuestros corazones este año para vivir para Él en el 2016. Y es que la Navidad nos recuerda que Jesús nació. Y que Jesús nació significa que Jesús es Emmanuel, que es Dios con nosotros, que vino para salvarnos, pero también nos recuerda que vino para reinar en nuestras vidas. La Navidad nos recuerda que Jesús es Rey y que vino a reinar en el mundo. Es decir, que la Navidad nos recuerda un hecho muy importante, y es que Jesús es Rey. Es que ustedes saben que la Biblia habla y nos muestra diferentes características de Jesús. Y dos de las características, dos de los tipos de Jesús, nos lo muestra precisamente en el Evangelio de Mateo, en el versículo 1. Dice: tabla genealógico de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Así que Jesús, como hijo de Abraham, ¿a quién representa? A Isaac. Isaac, el hijo que iba a ser sacrificado. Jesús, como hijo de Abraham, representa al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es Salvador. Pero como hijo de David, ¿a quién representa? Representa al rey, ¿cierto? David fue el más grande rey, representa ese linaje real. ¿Cuántos de ustedes se vieron Narnia? Las crónicas de Narnia. Bueno, este reino de Narnia tenía un rey. ¿Quién era el rey? Aslan. ¿Y cómo era representado Aslan? Como un león. Pues ese es un tipo de Jesús. Jesús es el león de Judá, el rey. Jesús es rey. Y que Jesús es rey implica que Él tiene un reino. Es decir, no es como el rey de la canción de Vicente Fernández, ¿se acuerdan? Que dice, ustedes se la saben, me van a decir que no. Dice: no tengo trono ni reino ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo un rey. Bueno, no, Jesús no es ese tipo de rey. Jesús es el rey que tiene un reino. Él ha venido a reinar, el reino de los cielos, el reino de Dios. Así que a la luz de esta verdad que nos recuerda la Navidad que acabamos de celebrar, qué bueno que podamos comenzar este año estudiando acerca del reino. Y el Evangelio de Mateo precisamente nos habla diferentes aspectos acerca del reino. Uno puede dividir los 28 capítulos del libro en 5 secciones que agrupan las palabras de Jesús acerca del reino. El Evangelio de Mateo nos invita a recibir el reino de Dios y nos llama a someternos a su rey, al rey de los judíos, al rey de las naciones, a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que entonces el texto que vamos a estudiar hoy, el texto del cual voy a compartirles, está en el capítulo 3, versículos 1 al 12. Y es un texto muy especial porque se encuentra precisamente antes de la Navidad, de la Natividad, del nacimiento de Jesús. Se encuentra después de la Navidad y antes del ministerio de Jesús. Y está precisamente para nosotros. Venimos de la Navidad y queremos que en este año Dios obre y Jesús ministre en nuestras vidas. Así que, ¿qué les parece si me acompañan y todos leemos el pasaje? Mateo capítulo 3, versículos 1 al 12. Dice que en aquellos días se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea y decía: arrepiéntanse,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice que Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita, que clama en el desierto, preparen el camino para el Señor, hagan derechas sus sendas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Versículo 5 entonces dice que acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del río Jordán, y que cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrían escapar del castigo que se acerca? Más bien produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesto a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca fruto será cortado y arrojado al fuego. Dice Juan: yo los estoy bautizando con agua para que se arrepienten, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Ni siquiera yo merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. ¿Por qué no oramos? Señor Padre, venimos delante de ti en esta mañana pidiéndote que abra los ojos de nuestro corazón, los oídos de nuestro corazón, porque queremos escucharte hablar en nuestras vidas. Queremos verte, Señor, y que transformes nuestra vida, Señor, a través de tu palabra. Dispón nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces el texto comienza diciendo que en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto. Y que Juan el Bautista era aquel de quien ya había hablado el profeta Isaías, diciendo: voz de uno que clama en el desierto. De acuerdo a estos versículos, Juan el Bautista, por un lado, es el cumplimiento de lo que decía el profeta Isaías en capítulo 43, y también de lo que decía el profeta Malaquías en el capítulo 3:1, anunciando la venida de un rey libertador. Recordemos que a quien le está hablando, a quien le escribe Mateos, es a unos creyentes del primer siglo, unos creyentes en medio de un contexto judío-cristiano, judíos que habían llegado al Señor, pero que estaban en medio de un trasfondo judío. Ellos estaban esperando el libertador. Entonces Juan el Bautista les dice: miren, es que ya va a llegar el rey, prepárense porque el rey va a llegar. Juan era el cumplimiento de una profecía muy importante para todos ellos, y esto implicaba que su presencia y que su mensaje no era cosa de hombres, y por tanto, como venía de Dios, tenían que prestarle mucha atención. Ahora, así como para ellos, para nosotros el mensaje de Juan el Bautista también es súper importante. Es digno de ser escuchado con toda nuestra atención. Este mensaje es un mensaje asombroso, relevante e inquietante para nuestros días, para nuestra iglesia y para cada una de nuestras vidas. Ahora, ¿cuál era el mensaje? ¿Qué era lo que estaba predicando Juan el Bautista? Versículos 2 y 3. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Preparen el camino para el Señor, háganle derechas sus sendas. Juan el Bautista predicaba la cercanía del reino de Dios, y por lo tanto les estaba diciendo: porque el reino de Dios se acerca, arrepiéntanse. Así que el día de hoy vamos a ver dos razones. Hoy quiero exponerles dos razones por las cuales Juan predica el arrepentimiento y la relación que tiene esto que ver con el reino y con la obra de Cristo en nuestras vidas. Así que la primera razón por la cual Juan Bautista predica arrepentimiento es porque el arrepentimiento prepara nuestro corazón para recibir el reino de Dios. El arrepentimiento prepara nuestro corazón para recibir a Cristo, para permitir que Él obre en nuestras vidas. Así como la llegada de un rey requería preparar los caminos, en la época cuando llegaba un rey tenían que preparar los caminos, tenían que enderezar las calles, nivelar las rutas para recibir a este rey.
Así como hay que preparar y acondicionar el suelo para que una semilla pueda dar fruto, pues de la misma manera Dios estaba enviando a Juan el Bautista para preparar el camino, para acondicionar el suelo, es decir, para preparar los corazones de la gente para que pudieran recibir el evangelio del reino, para que pudieran recibir a Cristo, el mensaje de Él, pudieran reconocerlo como Señor y Salvador. Y la manera de preparar el camino del ministerio de Jesús era precisamente predicando y llamándolos a arrepentirse. Y este es un principio del reino, este es un principio que traspasa fronteras, traspasa épocas. Es un principio también para todos nosotros. Y escuchen bien este principio. Para que una persona pueda recibir a Cristo, pueda nacer de nuevo y ser parte de su reino, tiene que arrepentirse. Vuelvo a decirlo. Para que una persona, para que nosotros podamos recibir el reino, recibir a Jesús, necesitamos arrepentirnos. Y esto es muy difícil, porque precisamente hoy en día y en medio de nuestra cultura nadie quiere arrepentirse. El arrepentimiento no es una actitud que se nos enseña, amigo, arrepiéntase. No, se nos enseña a no arrepentirnos de nada, ¿cierto? Estamos en medio de una cultura que exalta al que es orgulloso y que por el contrario humilde y se burla del que reconoce que se ha equivocado. El que se arrepiente es débil. ¿Ustedes no han visto cuando entrevistan a la gente en el radio, en la televisión, y les hacen la pregunta, ¿se arrepiente usted de algo en su vida? ¿Cuál es la típica respuesta? ¿Cierto? No, yo no me arrepiento de nada. Yo no me arrepiento de nada. Pero contrario a nuestra cultura, a través de Juan el Bautista, Dios nos pide y nos llama que nos arrepintamos. Porque el ser humano sí que tiene motivos para arrepentirse. La humanidad sí que tenemos motivos para arrepentirnos. Arrepentirnos de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra rebelión contra Dios. Dice Romanos 3:23 que por cuanto todos han pecado, están separados de Dios. De eso tenemos que arrepentirnos. Romanos 5:8 dice que que cuando éramos enemigos de Dios, bueno, de eso tenemos que arrepentirnos. Romanos 3:10-12 declara que no hay un solo justo, ni siquiera uno, nadie que entienda, nadie que busque a Dios, que todos se han descarriado, se han corrompido, que no hay nadie que haga lo bueno, ni uno solo. Motivos para arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos porque todos somos pecadores, porque todos hemos pecado, porque decimos mentiras, porque en medio de una posición de poder utilizamos eso para pasar por encima de otros, porque robamos, porque a veces somos corruptos, porque somos infieles de mente, de pensamiento o físicamente, porque no nos guardamos castos hasta el matrimonio, porque no honramos a nuestros padres, porque Dios no es nuestra prioridad. Arrepentirnos. Y es que el arrepentimiento es dolerme y entristecerme porque mi pecado primeramente ofende a Dios, mi rebelión es contra Dios, pero es un dolor y una tristeza de acuerdo a 2 Corintios 7:10 que dice, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento que conduce a la salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. El arrepentimiento no es la tristeza, el remordimiento por los errores que cometimos y, ay, sí, yo la embarré, qué vaina, pero sigo igual, no. Es un dolor que nos dice, Señor, me equivoqué, Padre, pero necesito de ti, Señor. No quiero ofenderte más, cámbiame, Señor. Es un arrepentimiento, un dolor que le permite a Dios obrar en nuestras vidas. Ahora, aclaro, no estoy diciendo que la salvación, no estoy diciendo que recibir el reino de Dios es producto del arrepentimiento, porque eso sería decir que la salvación, que la reconciliación con Dios es por obras, y no, en absoluto, que nos ganamos la salvación y que entramos al reino si nos arrepentimos. No hay nada que podamos hacer nosotros para salvarnos, para recibir el reino, no hay nada que haya en nosotros, únicamente es por la obra de Cristo en la cruz, es solo por su obra. Sin embargo, pero una característica que Dios siempre ha buscado, una característica
que Dios le agrada profundamente en el hombre es un corazón y un espíritu arrepentido. Una característica que le permite él obrar en la vida de las personas es un corazón y un espíritu humillado, quebrantado, contrito. Acompáñenme por algunos pasajes. Salmo 34, 18 dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Él salva a los de espíritu abatido. Salmo 51, 16, 17 dice: tú, Señor, no te deleitas en los sacrificios que te complacen. Tú, Señor, no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos. Señor, tú no miras mis actos religiosos. A ti no te importa mi religiosidad, mi apariencia. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón contrito, quebrado, arrepentido. Dice Isaías 57, 15: yo habito con el contrito y humilde de corazón. Isaías 66, 2: yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. Y Mateo 5, 3, que después Jesús lo va a decir en el Sermón del Monte: dichosos, ¿quiénes? ¿Quiénes son los dichosos? Los pobres de espíritu. Dice: dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos los que reconocen que no tienen riqueza en ellos, que no son buenos. Dichosos los que reconocen la pobreza de su corazón y entonces acuden a Cristo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios se agrada profundamente en quienes tienen esa actitud. Dios se agrada profundamente en quien tiene un corazón arrepentido, quebrantado, no un corazón orgulloso, porque de esos es el reino de los cielos, porque esos van a poder entrar al reino de los cielos. Y es que un corazón arrepentido surge como, ¿de qué uno se arrepiente? Pues de lo que hace mal, ¿cierto? Entonces un corazón arrepentido surge como resultado de darnos cuenta de nuestro pecado, de nuestra maldad y rebelión delante de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que pecamos? ¿Cómo uno sabe que está pecando? Pues porque hay algo que le dice que está pecando, y ese es el propósito de la ley. Pues al exponernos a la ley de Dios, a su palabra, es decir, ¿cómo yo sé que he pecado? Sino porque algo me lo muestra, que me lo hace saber. Por ejemplo, ¿yo cómo sé que estoy transgrediendo una ley de tránsito, que estoy sobrepasándome el límite de velocidad? Si no es porque ¿qué hay? Una señal, porque está la ley de tránsito. El propósito de la ley de Dios es mostrarnos nuestro pecado, es señalar nuestro pecado. Es como un espejo. Cuando nos enfrentamos a la palabra, es como un espejo en el cual podemos ver nuestro corazón y podemos ver nuestra maldad. Y es que precisamente este siempre fue el propósito de la ley. El antiguo pacto era el pacto de la ley y tenía un propósito: mostrarle al pueblo que era pecador. La ley le mostró al pueblo judío y nos muestra a nosotros lo pecadores que somos y lo incapaces que somos de incumplir la ley. Y entonces, al poder reconocernos así, al decir: sí, Señor, yo no puedo cumplir la ley, Señor, te necesito tu ayuda, porque en mis fuerzas es imposible. Y entonces nos dirige a Cristo, en aquel a quien podemos tener esperanza. Dice Romanos 3:20: por tanto nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que la ley exige. Nadie va a cumplir la ley. Mediante la ley, más bien cobramos es conciencia de pecado. Gálatas 3:24: así que la ley vino a ser el ayo que nos conduce a Cristo. La ley vino a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Romanos 10:4: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que en Él cree. Así que cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, a sus estatutos, podemos ver lo pecadores que somos. Y entonces tenemos dos opciones: o tener una actitud, un corazón orgulloso que dice: sí, pues yo peco, pero pues no me importa. O podemos tener un corazón quebrantado que dice: Señor, te necesito. Un corazón quebrantado que se constriñe, que se arrepiente. Y en ese momento entonces nuestro corazón va a estar listo, preparado
para Jesús. Listo, preparado para Jesús, para recibir su perdón, su salvación, su Espíritu Santo que nos trae vida y nos capacita para amarle y obedecerle. Quiero que nos preguntemos, ¿puedes reconocer tu pecado? ¿Podemos reconocer nuestro pecado? Y al reconocer que somos pecadores, ¿tenemos una actitud de arrepentimiento? ¿Tenemos un corazón quebrantado y arrepentido por nuestro pecado ante Dios? ¿Es esta una característica que Dios encuentra en ti? ¿En tu vida? Porque recordemos que dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si queremos que este año Dios sobre en nuestras vidas, que Cristo reine de verdad, necesitamos cultivar un corazón quebrantado y arrepentido. Así que la primera razón por la cual Juan predica arrepentimiento es ¿por qué? ¿Por qué Juan predica el arrepentimiento? ¿No los escucho? Porque prepara nuestro corazón. Entonces, primera razón por la que Juan el Bautista predica el arrepentimiento es porque prepara nuestro corazón para recibir a Cristo, para permitir que Él obre en nuestras vidas. Pero la segunda razón es que los frutos de arrepentimiento y no nuestra religiosidad son la verdadera señal de estar en el reino de Dios. Los frutos de arrepentimiento y no nuestra religiosidad son la verdadera señal de que somos parte del reino. Cuando Juan predica, vemos que dentro de la multitud hay dos clases de personas. Unos que se arrepienten y otros que no se arrepienten. Dentro de esos los fariseos y los saduceos. Los que se arrepienten, como ya vimos, tienen su corazón y sus vidas preparadas para recibir el reino, para recibir a Cristo el Mesías y la obra que Él vino a hacer en nuestros corazones. Dice el versículo 5 y 6 que cuando la gente, la de toda la región de Judea, acudía a Juan, confesaba sus pecados, Él los bautizaba en el río Jordán. Pero también dice el versículo 11 que Él los bautizaba a ellos no con agua, solo con agua para que se arrepienten, pero que después de Él venía uno mucho más poderoso que los iba a bautizar ¿con qué? Con el Espíritu Santo y con fuego. El bautismo de Juan, aunque en arrepentimiento los dejaba preparados para recibir el reino, era limitado porque seguía dejando sus corazones como eran. Un corazón incapaz de obedecer, un corazón incapaz de agradar a Dios. Por eso es que Él declaró que venía uno después de Él, uno más poderoso. Él solo estaba preparando el camino para el ministerio de aquel a quien tenían que en verdad ir. Y es que Jesús, además de venir a perdonarnos, Jesús, además de venir a salvarnos, liberarnos de nuestro pecado, vendría para bautizarnos con el Espíritu Santo. Bautizar es sumergirme. Bueno, Él decía que el bautizo de Jesús no solo nos iba a sumergir en agua, sino que iba a sumergir, iba a lavar totalmente nuestro corazón, iba a regenerar el corazón, un corazón que en verdad pudiera hacer lo que Él le agrada. En Ezequiel capítulo 11, versículo 19 dice: yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne. Y es que esa fue precisamente la obra que vino a hacer Jesús. Jesús vino a cambiar nuestro corazón incapaz de obedecer a Dios, por uno de carne. Su espíritu vendría a dar vida a nuestras vidas para que podamos vivir conforme a su voluntad, para que podamos dejar de pecar, para que podamos vivir en santidad, para producir obras de justicia, para producir frutos de arrepentimiento. Es por eso que Juan el Bautista en el versículo 8 les dice: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. El arrepentimiento que permite que Jesús obre en nuestros corazones debe producir en nosotros el carácter de Jesús, el fruto de su Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que dice Gálatas 5, 22 al 25? El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa. Si el Espíritu nos da vida, andemos entonces guiados por el Espíritu.
si en verdad hemos recibido el Espíritu de Dios y Dios ha cambiado, ha regenerado nuestro corazón, pues tenemos que vivir diferente. No podemos seguir viviendo igual. Es que arrepentirse significa la determinación de cambiar totalmente. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoeo, la raíz de la palabra metamorfosis. La larva, la oruga que se convierte en una hermosa mariposa. Transformación, una conversión, la determinación de cambiar 180 grados. Si antes estábamos en este rumbo, nos encontramos con Dios, vemos nuestro pecado, nos arrepentimos, no podemos seguir por este rumbo. Tenemos que girar y andar 180 grados en dirección contraria. Si mentíamos, pues es que tenemos que dejar de mentir. Si robábamos, si éramos corruptos, si aceptábamos chanchullo, pues tenemos que dejar de hacerlo. Si éramos chismosos, si hablábamos mal de los demás, pues tenemos que dejar de hacerlo. Tiene que cambiar nuestra vida. Si no honrábamos a nuestros padres, pues tenemos que empezar a honrarlos. Si vivíamos una vida de promiscuidad, teniendo relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio, pues tenemos que parar de hacerlo. Cambio, arrepentimiento, frutos que demuestren arrepentimiento. Si no hay una evidencia, si nuestra vida, si tu vida no está transformada, si no eres una persona diferente a la que cuando oíste este mensaje, entonces de pronto no es cierto que te arrepentiste. ¡Wow! Fuerte. Porque cuestiona nuestra vida, la manera como estamos viviendo. Dice Mateo 12:33, si el árbol es bueno, el fruto es bueno, pero si el árbol es malo, su fruto es malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y es que si bien la salvación no es por obras, porque ya vimos que no hay nada que podamos hacer, es la obra que hace Jesús, la salvación sí es para obras, es decir, no somos salvos por nuestras obras, no nos alcanzan, pero la obra que hace Jesús tiene que producir un cambio en nuestras vidas. Si no, de pronto es que nunca permitimos que Jesús obrara. Fuerte. Nuestra vida da evidencias de un arrepentimiento genuino. Tú al revisar tu vida, la manera como te relacionas en tu familia, en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, ¿evidencia un arrepentimiento genuino? ¿Hemos cambiado desde el momento en que recibimos a Cristo? ¿Estamos dando fruto de arrepentimiento? ¿Qué dice el fruto que damos acerca del árbol de nuestra vida? Ahora, es que muchas veces podemos volvernos como los fariseos y los saduceos, los que llegaron ahí donde Juan el Bautista, con religión, pero sin reino. Con religión, religiosos, venimos a la iglesia, cantamos, sí, pero sin reino. El mensaje de Juan el Bautista es también un mensaje profundo, yo creo que atrevido y violento contra nuestra religiosidad. Recuerden, dice que al ver que muchos fariseos y saduceos, versículo 7, llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió, les dijo, los insultó. ¿Qué les dijo? Generación de víboras. Fuerte, ¿no? Digo, o sea, severo insulto que les pegó a los fariseos, a los honorables religiosos de la época. ¿Por qué? ¿Por qué se atrevió a decirle esas palabras tan fuerte? Pues porque lo que salía de ellos, ¿qué sale de una víbora? Veneno. Lo que salía de ellos era veneno. Es decir, lo que sale de ellos es el fruto de lo que son verdaderamente. Y recuerden, el fruto es malo, ¿por qué? Porque el árbol es malo. Ellos estaban intentando cumplir un rito religioso, ellos que estaban allá tratando de hacerse los buenos, pero sin querer arrepentirse. Querían hacer rito sin arrepentimiento. No. De hecho, Jesús les vuelve a decir estas palabras, les vuelve a decir generación de víboras. En Mateo 12, versículos 34 al 37, les dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las cosas buenas. En cambio, el hombre malo del mal tesoro saca las cosas malas. Les estaba diciendo, ustedes están simplemente aparentando, siendo religiosos,
pero su corazón no está arrepentido, están alejados de Dios, porque los frutos que viven, la manera como tratan a los demás, no dan evidencia de arrepentimiento. Y es que muchas veces somos tan religiosos, todos somos tan religiosos, porque es mucho más fácil ser religiosos, es mucho más fácil llevar una religión que tener una relación personal con Jesús. Creemos que ser cristianos, que recibir al reino es venir a la iglesia, es hablar como cristianos, pero de eso no se trata ser cristianos, de eso no se trata nacer de nuevo, de eso no se trata el reino de Dios. Creemos que se trata de eso, pero al mismo tiempo nuestras vidas son totalmente incoherentes con lo que hablamos y decimos creer. Hablamos lo bueno, tenemos apariencia de bondad, pero en nuestro corazón hay maldad. Y es que en Romanos 2 Pablo cuestiona esa misma actitud hipócrita y religiosa de los judíos de la época. Mira lo que dice Romanos 2 del 17 al 23. Dice, tú que te llamas judío, cambiémosle el término judío, pongámosle cristiano, ¿cierto? Tú que te llamas cristiano, tú que te dices católico, que te apoyas en la ley, te glorías en Dios, que conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no hay que adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿la infringes todo el tiempo? Pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¡Wow! ¡Qué religiosos somos muchas veces! ¿Será que nos está diciendo, nosotros que decimos que hay que amar, que hay que perdonar, tenemos relaciones rotas por todas partes? Nosotros que decimos que hay que dar y ser generosos, nunca damos, que hay que amar a nuestras esposas y a nuestros hijos, no los amamos y no los maltratamos, que hay que andar con la verdad, vivimos diciendo mentiras. Por causa de muchos de nosotros, cuando tenemos esa actitud, los no creyentes se alejan de Dios. Dicen, ¿eso es ser cristiano? ¿Eso es seguir a Dios? No, yo no quiero seguir eso, porque es un Dios que no cambia vidas. ¡Wow! Hipócritas, víboras somos nosotros cuando vivimos de esa manera. Y después les dice, ¿quién les dijo que podrían escapar del castigo que se acerca? En otra versión dice, del fuego venidero. ¿Qué pasa si uno acerca fuego a un nido de serpientes? Salen pitadas, ¿cierto? Bueno, ese es el cuadro. Culebras huyendo del fuego que se esparce, del juicio que va a venir. Ellos pretenden escapar de la ira de Dios, del juicio de Dios. Creen que su religiosidad los ayudará a escapar, que su religiosidad los puede salvar, pero no. Por eso es que Juan el Bautista después les dice, no piensen, versículo 9, que podrán alegar, es que nosotros tenemos por padre a Abraham. Pues les digo que aún de estas piedras Dios puede levantarle hijos a Abraham. Es decir, los fariseos y saduceos creían que podían ser aceptados por Dios en el reino solo por el hecho de su religión, por ser judíos, de ser descendientes de Abraham. Ahora, de igual manera, no creamos que porque somos religiosos nos vamos a salvar o estamos con Dios. Que nuestro corazón no diga, es que yo cuando chiquito fui bautizado, entonces por eso yo ya soy cristiano, yo ya soy del reino. O es porque yo vengo cada domingo a la iglesia, entonces yo ya soy del reino. O es que toda mi vida he sido cristiano. O es que yo pertenezco a una religión. O es que yo tengo la foto del Papa en mi casa. O es que mi papá es pastor. O es que mi abuelito fue obispo. O mi tía fue monja. Por eso mi familia y todos son... No confiemos en nuestra tradición. No confiemos en nuestra religiosidad, en nuestros ritos, en ceremonias, en si tenemos o no tenemos religión. No confiemos en eso. Porque cuando Jesús venga, Él les dirá a muchos, Lucas 6:46, ¿por qué me dicen, Señor, Señor, si nunca hicieron mi voluntad? Es decir, si nunca produjeron frutos de arrepentimiento. Mateo 7:21 al 23, fuerte. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No es el que viene a la iglesia, el que canta, el que dice, sino el que en verdad vive conforme al reino. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿es que acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre no expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente,
Ustedes pudieran hacer todo eso, pero es que jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. El mensaje de Dios es muy duro con todos aquellos que creemos que por nuestra religiosidad, sin arrepentimiento, sin cambio de vida, vamos a ser aceptados por Dios, viviendo en las tinieblas, engañados, confiando en obras que no nos pueden salvar. Iglesia, cuidémonos de estar viendo una religión sin vida transformada, sin arrepentimiento que nos lleve a una conversión verdadera. Porque lo que demuestra que eres hijo de Dios es que nuestra vida produce frutos de arrepentimiento. Porque tu fruto es el que será evaluado. Nuestro fruto va a dar evidencia de nuestra salvación. Versículo 10 dice: 10. El hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Dios es el leñero que tiene el hacha y la raíz en nuestro corazón. Cuando Dios dice que el hacha está puesta en la raíz, significa que Dios está próximo a cortar nuestra vida, mirar de verdad de qué estamos hechos. Él va a venir a juzgarnos. Jesús como rey también vendrá a juzgar el mundo. Dice el versículo 12: tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo, el buen fruto de su granero. Pero en cambio la paja, los que son pura paja, perdón la expresión, ¿cierto? Los que viven religiosamente, los que no producen fruto, la quemará con fuego, que nunca se apagará. En estos versículos Dios es retratado como un leñero buscando árboles que den fruto. Él no ve la apariencia, Él no ve nuestra apariencia, que si somos católicos, que cristianos, que si somos... Él no le importa el título, Él no le importa nuestra religión, nuestra religiosidad. Él ve la raíz. Si la raíz está sana, pero si no, para abajo árbol. Nuestra salvación no es por obra, sino por fe en la obra de Jesús. Pero, amigos, familia, debe producir fruto de arrepentimiento y justicia. Si nuestra fe no produce este fruto, entonces es una fe muerta. O sea que los frutos que produzcamos darán testimonio de la fe que tenemos, de nuestra salvación. Dios va a juzgar por el fruto que hayamos producido. Les pregunto, ¿crees que por tu tradición o que por venir a la iglesia y hacer cosas religiosas recibirás el reino? ¿Eres parte del reino? ¿Que de eso se trata ser cristiano? Yo quiero decirte que no. Te dices cristiano, pero tu vida no es coherente con esa condición. ¿Qué dice tu familia de ti, los que sí te conocen? ¿Qué dice la gente de tu trabajo? ¿Eres como los religiosos de la época? Hipócrita, con apariencia de bueno, de buen cristiano, pero con vidas que no demuestran fruto de arrepentimiento. Pues hoy creo que el mensaje y la predicación del Juan el Bautista nos invita a dejar nuestra religiosidad y a adoptar un estilo de vida de arrepentimiento. Ese que nos lleva a rendirnos ante Dios, ante nuestro Rey. Ese que prepara nuestro corazón para que Él obre en nuestras vidas y podamos dar fruto verdadero. Permíteme cerrar y finalizar invitándonos a responder al mensaje de hoy. Y la primera invitación que hoy quiero hacerlos quiero invitarlos, es decir, cómo predicar de arrepentimiento del reino de Dios sin hacer una invitación para el reino de Dios. Si hoy tú por primera vez estás aquí en esta iglesia, o por primera vez puedes ver que ser cristiano no se trata de venir a la iglesia, de hacer cosas religiosas, sino de cambiar tu vida, sino de entregar tu corazón a Jesús, arrepentirte para que Él obre en ti, cambie, renueve tu corazón. Esta invitación es para ti. Así que les pido que cerremos nuestros ojos y si tú esta es la primera vez, todos en actitud de oración, por favor. Y si tú esta es la primera vez que puedes ver que estás separado de Dios por tu pecado y quieres arrepentirte, pedirle a Dios que cambie tu corazón, yo pido que ahí donde estás levantes tu mano. Si hoy tú quieres arrepentirte profundamente, gracias Señor, gracias Señor. Padre, venimos delante de ti y hoy al reconocer nuestra condición, lo pecadores que somos, Señor,
Queremos ser como aquellos en los cuales tú te agradas profundamente. Queremos venir con un corazón quebrantado, humillado y arrepentido, para que nos cambies, para que nos transformes. Pon en mí un nuevo corazón, un corazón que sea capaz de honrarte y de alabarte, de producir frutos de justicia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pero quiero hacer una segunda invitación. Y es una invitación. Hace 8 días Mario nos invitó a que en el próximo año, o sea, en este 2017, tuviéramos 2 propósitos muy fuertes: a consagrar nuestras vidas de Dios y a compartir a otros de Dios. Bueno, pues el mensaje del arrepentimiento, por un lado, nos permite consagrarnos más a Dios. Los invito, es una invitación a que durante todo el año tengamos corazones quebrantados, arrepentidos ante Dios, para que Él obre en nuestras vidas y haya fruto de justicia. Pero también una invitación, porque es el mensaje que tenemos que predicar. Dios quiere levantar Juan Bautistas en medio de nosotros, que le ayuden a preparar el corazón de las personas para que Cristo obre. Prediquemos arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Señor Padre, venimos una vez más como iglesia, Padre, y queremos decirte que pone en nosotros, Señor, esa actitud, ese espíritu quebrantado, Señor, porque el arrepentimiento no es un requisito solo para recibir al Señor. Nosotros nos tenemos que convertir todos los días tenemos que ver nuestra maldad, entregarla a ti, arrepentirnos para que tú obres en nuestras vidas. Pero también ayúdanos a predicar este mensaje. No el evangelio de la prosperidad, no el evangelio de Dios te ama, va a resolver todos tus problemas y ya, sino el evangelio que le permite a la gente ser consciente que está alejada de Dios, que en amor le presenta la palabra a la gente y ellos pueden entonces en arrepentimiento recibir tu reino. En el nombre de Jesús oramos. Amén.